es la humillación de Cristo. La humillación de Cristo. Y reflexionaba en esta mañana respecto al nacimiento de nuestro Señor, como cantábamos en estas alabanzas, cómo Él vino a nacer. Y Pablo le escribe a los Corintios respecto a la humildad que había en nuestro Señor Jesucristo, y les comenta que el Señor Jesucristo se hizo pobre siendo Él rico, se humilló siendo Él Señor y Creador. Y veía cómo en una oportunidad se presenta en el templo este joven piadoso Simeón, movido por el Espíritu Santo, porque en ese momento María había traído al niño Jesús. Y el Espíritu le había dicho a Simeón que él no experimentaría la muerte, sino que hasta que viera al Salvador de Israel. Y Simeón, movido por el Espíritu Santo, va al templo y contempla a el Dios hecho carne, a Jesucristo, y toma en los brazos, dice la palabra del Señor, a Simeón. Y Simeón se gozó y se regocijó de poder ver la salvación de Israel. Y es interesante porque según el rito de la ley, en Levítico estaba establecido que los niños debían ser circuncidados al 8º día y que la madre no podía presentarse sino hasta 30 días después. Y esta presentación obviamente vino después de la circuncisión de Jesús, y viene aquí Jesús con su madre para ofrecer un sacrificio por cuanto la matriz de la madre había dado a luz un niño. Y la ley decía en Levítico que la mujer tenía que ofrecer un sacrificio al Señor y llevar ese sacrificio al templo. Y se había establecido que debían ofrecer ovejas, ¿cierto? No cualquier oveja, sino que una oveja que no tuviera defectos. Y si la persona fuera muy pobre, muy humilde, que no le alcanzara para llevar una oveja, dice la palabra del Señor, que tenía que llevar tórtolas. Y si usted observa el relato, dice que María, cuando fue a llevar al niño Jesús, ella llevó tórtolas, porque era pobre. Y Jesús vino a nacer en el lugar más humilde, en el lugar más pobre, siendo el rico, siendo el dueño de la plata y del oro, siendo el linaje de David, que dice que la palabra del Señor, que el rey David, cuando, no sé si usted ha leído ese salmo, donde David hace un cántico gradual al ver a los levitas en el Antiguo Testamento que iban camino al templo, y David dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y David observaba desde su palacio cómo los levitas iban a adorar al templo, al tabernáculo, no templo porque no existía todavía el templo, en el tabernáculo, en ese lugar de carpas, iban a adorar a Jehová. Y David se alegraba en el caminar de los levitas rumbo hacia el tabernáculo en esta adoración, y se alegraba y decía: yo me alegré con los que me decían, porque David le preguntaba a esos levitas que iban caminando: ¿para dónde van? Y ellos le decían: a la casa de Jehová iremos a adorar y bendecir el nombre de Dios. Pero David no podía entrar en el tabernáculo. David no podía ingresar a adorar a Jehová dentro del tabernáculo por cuanto no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. De manera que estaba prescrito en la ley que solamente podían entrar los levitas dentro del tabernáculo a adorar al Señor.
Y él por eso anhelaba a David en otro de sus salmos diciendo, oh, me encantaría ser como las golondrinas que anidan en tus atrios y hallar en tus atrios mi casa para contemplar la hermosura de Jehová. Pero él no podía porque no era levita, sino que era de la tribu de Judá. Pero propuso en su corazón, al ver su aposento de gran hermosura, dice que él quería construir un templo para Jehová. Pero como había derramado sangre y era tal su pecado, el Señor le dice que no, sino que tu hijo me va a construir una casa. Y en los preparativos que hizo David para construir este templo, dispuso de sus propios bienes. Él dice, yo he guardado mi tesoro particular. Observe, este no es el tesoro de Israel, sino que es el tesoro particular que tenía el rey David, como podríamos así decirlo hoy día, nuestros ahorros. Yo he dispuesto estos ahorros para mi Señor. ¿Y sabe cuál era estos ahorros? Yo he dispuesto para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro y 6,000 talentos de plata refinada. Quizás cuando hablamos en talento no entendamos o no dimensionamos la cantidad que él tenía preparado para dar al templo de Jehová. Equivale a 90,000 kilos, 90 toneladas de oro. En dinero sería un número 7 con 12 ceros al lado. Esa era la cantidad y la magnitud del dinero que David había propuesto en su corazón para dar a Jehová. Sin lugar a duda, el rey David era una persona rica, mas del linaje de David, al pasar el tiempo, esa riqueza ya no estaba, y María, que era del linaje de David, descendiente de la línea de David, era pobre y pobre en extremo. Y en esas circunstancias viene María a presentar al Hijo de Dios, dando lo único quizás que tenía para ofrecer en sacrificio de expiación y de gratitud al Señor, tórtolas, porque no tenía más para dar al Señor. Y si usted va conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 2, versículo 21, observará aquí la presentación de nuestro Señor Jesucristo y cómo, cumplidos los días de la circuncisión, le ponen por nombre al niño Jesús como el ángel le había dicho, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, de María y de José, conforme a la ley de Moisés, trajeron, dice, a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a la ley, se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén este hombre piadoso llamado Simeón, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, oh, ahora Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. No sé si observas
con qué humildad traen a Jesucristo al templo, siendo Él rico, siendo el Señor, como dice la palabra del Señor, mía es la plata, mío es el oro, a quien quiero yo lo doy, pero Él no vino en riqueza, sino que vino en humildad. Y esta es la humildad que debe haber en nosotros, queridos hermanos, la cual Cristo se despojó, como dice nuestro texto, y nos dio enseñanza de cómo nosotros debemos ser. Por lo tanto, la proposición homilética de esta tarde es que todo verdadero cristiano es llamado a seguir el ejemplo de humildad de Cristo, tal como lo manifestó en su encarnación. La pregunta es, ¿cómo se manifestó esta humildad en su encarnación? Número 1, en su despojamiento, ese es el versículo 7. Y número 2, en su humillación. Veamos el despojamiento de Cristo, que es un ejemplo de humildad para los creyentes. Observa el versículo 7 de nuestra lección. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Y esta frase, que es la kenosis, o del verbo kenos, es uno de los principales problemas que presenta la doctrina de la encarnación. Y de paso quiero pedirle disculpas, porque en el sermón del domingo pasado le dije a mis ancianos y diáconos que había cometido un error de pronunciación en decir encarnación y reencarnación. Hermanos, nosotros no creemos en la reencarnación, sino que creemos en la encarnación. Es necesario precisar esto. Entonces, uno de los principales problemas en cuanto a la doctrina cristológica de la encarnación es creer que la encarnación del Hijo de Dios, o en la encarnación del Hijo de Dios, Jesús dejó de ser Dios. Lo vimos que muchas religiones piensan que Jesucristo no era Dios, como por ejemplo los mormones o testigos de Jehová creen que Jesucristo no es Dios, que dejó de ser Dios y se convirtió solamente en un hombre. Por lo tanto, lo primero que debemos tener claro es que Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Como dice R.C. Sproul, cada naturaleza, tanto humana y divina, conservan sus atributos en Cristo. El aspecto, como dice Elvis Carballosa, y comenta respecto a esto, diciendo que el Hijo de Dios es una persona divina que ha incorporado una naturaleza humana. No es que se haya vaciado en un cuerpo humano, no, sino que es una persona divina que incorpora en sí mismo una naturaleza humana. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero la pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde es, ¿de qué se despojó entonces Cristo? Esto en la teología se conoce como la kenosis, el vaciamiento. Sin embargo, una interpretación más precisa del verbo griego kenos significa anular, invalidar o dejar sin efecto. Se traduciría de mejor manera que en vez de vaciamiento, porque la palabra vaciamiento nos da a entender como que algo se está derramando y se está ausentando desde otro lugar. Pero la palabra mejor traducida sería anular o invalidar. Y algunas Biblias, como la Biblia de la Nueva Versión Internacional, traduce nuestro versículo de la siguiente manera: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Por lo tanto, Jesús en su encarnación se anuló a sí mismo, limitando el uso de sus atributos, renunciando a su reputación, se rebajó, pero nunca el texto dice que derramó o se vació de sus atributos divinos, sino que solamente renunció a su reputación sin dejar de ser Dios.
El Hijo de Dios se despojó de su prerrogativa divina de hacer uso de sus atributos divinos para beneficio de su naturaleza humana. Sé que esto es un poco complejo de entender, pero con la ayuda del Señor lo vamos a ir desempacando para ir pudiendo aterrizar este entendimiento profundo de lo que Pablo está aquí queriendo decir. Él se anuló a sí mismo para experimentar la humillación en su encarnación. Observe lo que nuestro texto dice en el versículo, se despojó a sí mismo. Esa palabra es súper importante porque si nosotros nos preguntamos, ¿quién le puede quitar algo a Dios? Nadie. Pregunte esto, ¿quién puede humillar a Dios? Nadie. Por lo tanto, esa palabra asimismo es muy importante dentro del texto porque nos da a entender que solamente Él podía hacer esta obra tan perfecta. Jesús se despojó y se humilló en esta encarnación. Jesús, siendo verdaderamente Dios, se humilló y se despojó. Y ahora tú, querido hermano, si Cristo es nuestro ejemplo y Él se despojó de su prerrogativa divina, ¿tú de qué te puedes despojar siguiendo el ejemplo de nuestro Señor? Quizás tú dirás, bueno, me despojaré como David de sus riquezas para la casa del Señor, pero déjame decirte que ni eso te pertenece, por cuanto es por gracia te ha sido dado. Pero la pregunta está todavía aquí, ¿de qué te despojarás para tu Señor siguiendo el ejemplo de Él? ¿De qué te despojarás tú? Porque no te puedes despojar de algo que no te pertenece. ¿Sabe de qué te debes despojar? El cristiano ha de despojarse de todo aquello que estorbe su servicio y obediencia a la palabra de Dios. Es de lo cual tú te debes despojar. De todo aquello que estorba en que tú sirvas y obedezcas la palabra del Señor. Pablo le dice a los efesios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, despojaos de la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos con otros. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir, hermano. Ni siquiera para sí mismo, sino pensando en el prójimo, porque ese es el ejemplo. Despójate de toda amargura, de todo enojo, rencor, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, aquello que estorba tu servicio y obediencia a la palabra de Dios. Siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿hasta qué punto has de despojarte? Hasta el ejemplo que Cristo nos dio, hasta tomar forma de siervo. Observa el texto, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no solo se vistió como un siervo, sino que en realidad se convirtió en un siervo en todo sentido de la palabra. Y nosotros sabemos que hemos estudiado la palabra del Señor y hemos visto el lenguaje original de los manuscritos. Sabemos que esa palabra siervo viene de la palabra griega doulos, que se traduce literalmente como esclavos. Siendo Señor Jesucristo, se hizo esclavo. Y si usted pudiera entender la dimensión de esa palabra y lo que significa en el tiempo y en el contexto de la historia en que estaban ahí los discípulos, un esclavo perdía todo derecho.
No podía exigir absolutamente nada, por cuanto lo único que podía hacer un esclavo era obedecer a su amo. No tenía un negocio el Señor Jesucristo, no tenía tierras, no tenía casas, no tenía oro ni joyas, no tenía un negocio, un bote, un caballo, o quizás en nuestro tiempo autos o muchos autos. De hecho, él tuvo que pedir prestado un burro para entrar a Jerusalén el domingo de Ramos. Él tuvo que pedir prestada una habitación para celebrar la última cena. E incluso, queridos hermanos, él tuvo que ser enterrado no en su propia tumba porque no la tenía, sino en una tumba prestada. Ese era tu Señor, el santo y humilde, que se negó a tener cualquier propiedad y gozar de cualquier ventaja o servicio especial para sí mismo. Antes bien prefirió lavar los pies de sus discípulos antes de tomar ventaja de su posición como hijo de Dios, que la merecía. ¿O no? La merecía. Él era en el principio con Dios y por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Y aún en esa circunstancia no reclamó para sí nada de cuanto Él había creado. De todas las cosas que Él creó no las reclamó para sí. Antes bien se puso al servicio de sus hermanos. Una de las funciones de un esclavo, me encanta esto, querido hermano, era llevar la carga de otros. El esclavo llevaba las cargas de su señor. En ese tiempo el señor iba sin carga, de manera holgura, y llevaba a los esclavos para llevar sus pertenencias, sus cargas. Y Jesús vino a hacer esto por nosotros. Dice la palabra del Señor que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, convirtiéndose en un esclavo, llevando todo el peso de nuestro pecado en sus hombros. Y esta carga fue hecha no solo en su naturaleza divina, sino más bien cumplida a la perfección en su naturaleza humana. Y ese es el punto aquí, hermano, de la humillación y la exaltación de Cristo. Que Él en su condición humana, semejante, como dice el texto, a los hombres, Él fue obediente. Observa el texto, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Su humillación lo llevó a participar de nuestra naturaleza humana, experimentando los atributos de esta naturaleza. El Dios eterno, omnisciente, omnipresente, se humilló al restringirse en tiempo y espacio. Experimentando el sufrimiento, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, durmió, lloró, experimentó todo lo que un hombre puede experimentar, pero sin pecado. Sin pecado. Y en esa naturaleza verdaderamente hombre fue en todo tentado, pero sin pecado. Y quisiera que entendieras esto. Y aquí, hermano, entramos ya a tierra profunda. Mire, vamos, por favor, junto a mí al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 4. Vamos a hablar aquí de la tentación del Hijo de Dios. Y me encanta este texto porque cuando uno lo estudia dice, wow, qué profundo, qué hermoso es conocer la obra redentora de nuestro Señor. Observe la tentación de Jesucristo. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 4 dice, observe, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días,
¿Cuántos días? 40. Pasados los cuales, ¿qué cosa? Tuvo hambre. ¿Por qué? Porque era verdaderamente hombre. Entonces el diablo le dijo, observa lo que hace Satanás, el diablo. Mira, y parte con una afirmación, si el diablo es muy astuto. Él dice, si eres hijo de Dios, porque Él es hijo de Dios. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Mas Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Observa aquí el ataque de Dios, de Satanás el diablo. Si eres hijo de Dios, el diablo está tentando no a la naturaleza divina, sino está tentando a la naturaleza humana de Jesús. ¿Cómo sabemos que el diablo está tentando a la naturaleza humana y no a la naturaleza divina de Jesús, de Dios? Bueno, porque Santiago lo dice en el capítulo 1, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y observa esta afirmación, porque Dios no puede ser tentado, de manera que el diablo no puede tentar a Dios. Por lo tanto, el diablo, ¿a quién estaba tentando? Al hombre, al Dios hombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Observa la naturaleza de la tentación. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Dios no necesitaba pan para alimentarse, pero sí el Hijo de Dios en su naturaleza humana lo necesitaba. Porque tenía hambre, decía el texto, pero la pregunta que nos vamos a hacer aquí es la siguiente. ¿Qué pecado hay en que Jesús convirtiera esas piedras en pan? ¿Qué pecado había en que Jesucristo pudiera convertir esas piedras en pan si en el Antiguo Testamento no hay ninguna prescripción respecto a que Jesucristo pudiera convertir y hacer un milagro en hacer de esas piedras un pan? No había pecado en ello. De hecho, Jesucristo en la boda de Canaán convirtió el agua en vino y eso no era ningún pecado. Entonces, ¿por qué aquí está esa tentación y Jesús se restringe a hacer ese milagro? ¡Wow! El asunto aquí es que si Él hubiera transformado esas piedras en pan y hubiera comido de ese pan, Filipenses 2:7 y todo el libro de Hebreos sería una mentira. Porque Él estaría ocupando sus atributos divinos para no experimentar la humillación humana. ¿Te das cuenta del asunto teológico que está ocurriendo aquí en la tentación de Satanás, el diablo, sutilmente diciéndole al Hijo de Dios, verdaderamente hombre, haz de estas piedras porque tú eres el Hijo de Dios y puedes hacerlo, conviértelas en pan? A fin de que Él no experimentara la humillación de la cual fue el propósito de su encarnación. Ese es el punto aquí de la kenosis. Su renuncia a su prerrogativa divina de hacer uso de sus atributos divinos para evitar la humillación de un hombre natural. Antes bien, Él, y esto es hermoso, esto es muy hermoso. Antes bien, el Hijo de Dios escogió curar las heridas y las llagas de un leproso, pero Él experimentar las heridas y el sangramiento del castigo más cruel que un hombre pueda recibir en la cruz. Él escogió curar el flujo de sangre de una mujer que por años padecía de esa enfermedad. Pero Él no escatimó morir derramando toda su sangre para salvar a un pecador como yo. Él escogió usar sus atributos divinos para alimentar a 5,000 hombres y no convertir esa piedra en pan para alimentarse Él.
Él escogió antes una corona de honra y de gloria para sus hermanos, pero para así experimentar una corona de espinas en la cruz. ¿Te das cuenta de la obra perfecta en la humillación del Hijo de Dios verdaderamente hombre, que no usó sus atributos divinos para hacer a un lado esa humillación, sino que la asumió obedientemente al Padre y su palabra? La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que tomar la naturaleza humana y hacerse semejante a los hombres? ¿Por qué tuvo que tomar la semejanza de los hombres? Por ese glorioso intercambio. Un justo por injustos, un santo por pecadores. Si Cristo iba de morir en nuestro lugar, Él tenía que participar de nuestra propia naturaleza para poder librarnos de la muerte. Y cuando hablamos aquí de muerte, no solamente nos hablamos de la muerte física, sino hablamos también de la muerte espiritual. Él debía convertirse en el sustituto perfecto, no solamente sin pecado, sino también de la naturaleza semejante a usted y a mí. El sustituto no podía ser un cordero sin pecado, o un toro sin pecado, o un becerro sin pecado. ¿Por qué razón el sustituto para nuestro pecado no podía ser un becerro o una vaca? Porque tú y yo no somos vacas, somos seres humanos, y la paga del pecado es la muerte, y el que cometió el pecado fue el hombre, no fue una vaca. Observa lo que dice Hebreos 10:4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Quién entonces puede quitar el pecado de los hombres? Porque si las vacas y los toros no quitan el pecado, era necesario que Él se hiciera semejante a los hombres para venir a quitar el pecado del mundo. Un cordero, pero no aquel animal impotente, sino el verdadero cordero. El cordero, aquel que vio Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús y dijo de él: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el verdadero cordero que nos convenía. No podía ser un toro o una vaca, porque no somos toros, ni somos cabras, ni vacas. Porque el pecado entró por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. No entró por un animal, sino por un hombre. Y observa cómo Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, en el versículo 12, le dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado que entró también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por esta razón el sacrificio debía ser en semejanza a quien cometió pecado. Él debía ser en todo semejante a nosotros. Y Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué cosa? Misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Y como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No había cura para tu enfermedad, no había cura para tu pecado, no había nada que quitara el pecado de tu vida ni de mi vida. Nuestra naturaleza está radicalmente corrompida. Ningún sacrificio, ninguna obra, ninguna obediencia a la ley podía quitarte el pecado. Y en esa condición de pecado no podías heredar la vida eterna. Y en consecuencia, por nuestro pecado todos morimos, porque la paga del pecado es muerte. Morimos no solamente físicamente, sino espiritual. Es la muerte que Pablo le habla a los Efesios en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, juntamente con Cristo, somos salvos por gracia. De manera que
Este despojamiento a Cristo le conduce a la humillación, y no a cualquier humillación, sino a la humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso nos lleva al punto número 2, la humillación de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz ha de ser un ejemplo para nosotros en humildad. Cristo no solo se hizo semejante, sino que también experimentó en todo la naturaleza humana. Observa el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, no solamente, como dice el versículo 7, se hizo semejante a los hombres, sino que también estuvo permanentemente en la condición de hombre. Como había profetizado Isaías acerca de 700 años atrás, respecto al Mesías, dice Isaías 53:3 que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Juan también escribió: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino a cumplir el plan del Señor, mas los suyos no le quisieron recibir. Esa fue la humillación del Hijo de Dios en su naturaleza humana. Mas ellos dijeron de Jesús: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? No le conocieron. Vieron su semejanza a hombre, mas no le conocieron. Y lo peor de todo, que aún sus propios hermanos no creían en él. Pero, ¿por qué Jesús debía mantener su semejanza como hombre? ¿Por qué Jesús tenía que permanecer en esa condición de hombre? El autor de Hebreos nos revela la importancia de la humanidad de Cristo y el propósito de su semejanza, del por qué Él debía permanecer como hombre. Hebreos 2, 14, 18 nos dice: por lo cual, observa esta frase, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Por qué razón? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, a lo que Dios se refiere. ¿Con qué propósito? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, lo vimos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Su humillación no solo le llevó a experimentar esta naturaleza humana, sino más bien en su naturaleza humana cumplir la voluntad de Dios hasta la muerte. Su renuncia, observa su humillación y su renuncia de no hacer uso de sus atributos divinos, sino que hacerlos a un lado para experimentar la humillación más horrenda. Y al igual que la tentación de Satanás, el diablo, que tienta la naturaleza, y donde Dios no usó la prerrogativa divina de convertir esa piedra en pan, observa, este es el clímax de la kenosis. Aquí este es el punto más alto de la obra de Cristo. Por favor, vamos conmigo a San Marcos 15, 24. San Marcos 15, 24. Este es el punto más alto de la kenosis, donde vemos la renuncia del Hijo de Dios a su prerrogativa divina. Observa Marcos 15, 14. Jesucristo era verdaderamente Dios, lo sabemos. Vimos cómo Él hizo milagros, sanidades. Vimos cómo Él convirtió el agua en vino, alimentó a 5,000 hombres, sanó a un paralítico, quitó la enfermedad de un leproso. Él podía hacer en su naturaleza divina lo que Dios Todopoderoso puede hacer. Pero renunció a eso
Antes bien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y observa aquí, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era este. Mire, y es que este es un detalle importante. El título escrito de su causa, del por qué él era crucificado, era este, el rey de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Porque Pilato dijo al pueblo de Israel, a la verdad, él dice, yo no hallo nada malo en él. Sí, Pilato tiene razón, no había nada malo en él. Pero los judíos no hallaban cómo acusarle para matarle, y la única forma de poder crucificar a Jesús era la sedición, como él dijo que era el rey, porque lo era. Pero el imperio romano no aceptaba a otro rey más que el César, y a quien que causaba sedición ha de morir en la cruz. Y esta era su causa, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió, ¿qué cosa? Esto es súper importante, subraye esa frase, que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Observa esa tentación. Es la misma tentación de Satanás, el diablo. Convierte esas piedras en pan. ¿No tienes hambre? ¿No eres el Hijo de Dios? Haz este milagro. Y estos hombres le decían, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Nuevamente la tentación que están tentando la parte humana de Cristo. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, hermano. Aquí está la tentación nuevamente. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y Jesús experimenta la angustia más grande que un hombre pueda experimentar. No solamente de la muerte de la cruz. ¿Sabe cuál fue la angustia más grande? Que su padre volvió su rostro. Y Jesús dice a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la experiencia más angustiante del hombre más perfecto que ha pisado la tierra. El abandono de su padre a causa de tu pecado. Él estaba en ese momento derramando toda su ira. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no se sintió abandonado. Él fue abandonado. No es que se sentía ausente del Padre, ¿para dónde se habrá ido? No, él fue abandonado, tenía que ser abandonado, como el cordero se hacía en el Antiguo Testamento para satisfacer la demanda de Dios. No sé si recuerdan eso, que habían 2 corderos en el Antiguo Testamento, uno que se entregaba
para el perdón del pecado del sumo sacerdote y se ofrecían en el altar y mataban a ese becerro. Y había otro cordero que se llamaba el cordero asacié, el cual el sumo sacerdote imponía sobre él sus manos transfiriendo el pecado del pueblo, y tomaban a ese cordero y lo echaban fuera de la ciudad, fuera del campamento, a fin de que se perdiera. Y ilustraba, así como ese cordero se perdía, Dios se olvidaba también del pecado de su pueblo. Y este era Jesús, que fue echado fuera de los muros de la ciudad, fuera del campamento, fuera, siendo él inocente, como dijo Pilato, yo no encuentro delito en él. Dios le imputa todos los pecados de sus escogidos. Él se hizo la cosa más ofensiva ante los ojos de Dios. Allí se concentró la perversidad de todos nosotros. Recuerda el pecado más oscuro, el que nadie conoce en tu vida. Ahí, en la cruz, Dios por él murió, y Cristo por él murió, y Dios por ese pecado tuyo derramó su ira divina. Y experimentó el abandono divino. Y ¿sabes qué? Muchos miran este evento de la cruz como un acto del castigo romano, por cuanto leemos, ¿cierto?, que esta era la causa, rey de los judíos, y vemos que, y entendemos que, decimos, sí, el Hijo de Dios murió en la cruz porque ese era el castigo de esa época, pero el apóstol Pablo, él no lo ve así. Él mira con un entendimiento bíblico de lo que está sucediendo ahí. El apóstol Pablo pone la mirada en la cruz, pero desde una perspectiva bíblica, con un significado bíblico. La muerte no la ve en términos romanos, sino que en términos bíblicos, en términos de pacto y del cumplimiento de las Escrituras. Donde Cristo se hizo maldito en la cruz, Pablo le escribe a los Gálatas, observa Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, esa maldición que tú debías pagar. ¿Cuál era esa maldición? No sé si recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le da la ley al pueblo de Israel y le dice, si ustedes, pueblo, obedecieren la ley, serán benditos en la ciudad y benditos en el campo. Serán benditos, su fruto, su granero, todo será multiplicado. Pero si no obedecieren a la ley y se olvidaran del Señor su Dios, serán malditos en la ciudad y malditos en el campo. Y Él se hizo maldito por tu desobediencia a la ley. Él se hizo maldito por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Por los romanos? No, querido hermano, eso está en Deuteronomio 21:22, que dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaren en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué razón? Porque maldito por Dios es el que muere en un madero. Observa por quién fue hecho maldito. Por Dios. Dios en la cruz estaba haciendo maldito a su propio Hijo por tu pecado. No es que los escribas y los judíos y los fariseos y los romanos pusieron a Cristo en la cruz y le hicieron a Él maldito. No, queridos hermanos, Dios le estaba haciendo Él maldito a su Hijo por tu pecado. No eran los romanos. ¿Y qué sucedió? No sé si recuerdas este relato. El sol se oscureció, ¿no es cierto? Se oscureció y observa, eran las 12 del día, hasta las 3 de la tarde se oscureció, queridos hermanos, el sol.
donde sabemos que esa es la hora máxima, donde el sol puede alcanzar su resplandor, pero aquí Dios apagó las luces. ¿Por qué razón, queridos hermanos? No sé si recuerda la bendición de los padres a sus hijos, que le dicen que el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa era la bendición hebrea de los padres sobre sus hijos. El padre que tenía hijos le decía esa bendición: hijo, que el Señor te bendiga y que el Señor resplandezca su rostro sobre ti. Esa era una bendición, pero aquí en Cristo había una maldición. El Señor no estaba resplandeciendo su rostro sobre él, sino que estaba apagando todas las luces sobre su hijo. ¿Por qué razón? Porque en él se estaba derramando toda la ira de Dios. Jesucristo estaba siendo llevado al lugar de maldición, donde Dios vuelve el rostro de todo pecador, donde será el lloro y el crujir de dientes para todos aquellos que han rechazado el nombre de Cristo Jesús. El infierno, donde no habrá luz, donde no llegará el resplandor de la luz del Señor, sino que será tinieblas y oscuridad, donde será el lloro y el crujir de dientes para todos aquellos que rechazan a Cristo. Y eso era lo que estaba sucediendo en él. El Señor, y aquí esto es hermoso, queridos hermanos, porque cuando Adán pecó, porque cuando Adán cayó en pecado, dice que el rostro de Dios se volvió de Adán y le volvió la espalda a su pecado y miró a su hijo, diciendo: ¿qué haremos con esto? Toda la raza humana está pervertida. Y miró al hijo. Y aquí observa la kenosis. El hijo toma el lugar de todos los hombres. Se hizo maldito. Cargó tu pecado, el mío, sobre sus hombros. Y en consecuencia de él siendo santo, se hizo maldito por Dios. Se hizo pecado siendo puro, sin mancha, impoluto. Dios le vuelve la espalda a su hijo. Y observa, ¿a quién mira ahora? A nosotros. A ti. Ese es el glorioso intercambio que Dios le volvió la espalda a su hijo por ese sacrificio perfecto para mirarte ahora a ti. ¿Y cómo te ve a ti? Santo, sin mancha, porque consumado es, hecho está. No hay nada más que hacer, queridos hermanos. No tienes que hacer nada, solamente obedecer y agradecer. Solamente venir en humildad y gratitud por ese sacrificio a tu Señor. Y ahora Él te mira y te conoce. Mío eres tú. Salió a tu encuentro y te llamó y no se avergüenza, dice la palabra del Señor, de ahora llamarte su hijo. Y wow, me encanta. Me encanta como Hebreo lo dice. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de esa muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos, que es Cristo, porque el que santifica y los que son santificados
de uno son todos santificados de Cristo, por lo cual Cristo no se avergüenza ahora de llamarle hermanos. Y la pregunta es final. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Oh. ¿Te avergüenzas de ser cristiano? ¿Te avergüenzas de proclamar el nombre a tus pares? ¿Te da vergüenza decir que eres evangélico? Querido hermano, si tú te avergüenzas del Evangelio, si tú te avergüenzas del sacrificio de Cristo, créeme que Él se va a avergonzar de ti. Y ese día de la vergüenza, querido hermano, como dice R.C. Sproul, no habrá segundo juicio. Y estarás en ese lugar donde no resplandece el rostro de Dios. Por lo tanto, el llamado es, no te avergüences del Evangelio, como dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y al gentil. Señor, bendiga esta exhortación.